al Señor. Vamos a poner este tiempo en las manos del que todo lo puede, de nuestro Espíritu Santo. Que sea el Espíritu Santo ministrando en nuestros corazones, Señor. Padre, te ponemos este tiempo, Señor. Prepara, Señor, nuestros corazones. Prepara, Señor, este vaso. Habla tú, Señor, por medio de esta sierva tuya, Señor. Y que tu palabra, Señor, sea recibida y sea, Señor, sembrada en cada uno de nosotros, pero también que dé frutos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, yo le voy a hacer la competencia a Patri en hechos. ¿Quién está en el seminario? ¿Quiénes están en el seminario? Bueno, sabe que Patri está dando hechos. Y me encanta hechos porque es el comienzo de la iglesia. Y hoy vamos a hablar de algo muy especial que sucedió allí en Hechos. Vamos a buscar Hechos 1:4. Y dice la palabra: y estando juntos, les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué les dijo él? Que esperaran, ¿verdad? ¿Saben a cuántas personas les dijo el Señor que esperaran? Aproximadamente, y si no me equivoco, 500 personas. ¿Y quiénes esperaron? 120 personas. El Señor les dijo: esperen. ¿Y cuántos? Y había muchas personas, es decir, que no muchas esperaron la promesa del Señor. Quizás algún grupo de personas pensó que había otra cosa mejor que hacer que esperar lo que el Señor había dicho. Así que cuando el Señor te diga espera, tienes que estar atento y ser obediente. No te vayas de ríos de vida porque aquí van a suceder cosas. Amén. Entonces, dice el versículo 5, dice, la cual les dijo: oíste de mí. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me serás testigo, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Barcelona, en España, en Holanda, en Argentina, en Perú, en Cuba, en Venezuela, en Colombia y hasta lo último de la tierra. Y si se me pasó algún país, también está allí. Ecuador. Entonces vamos a Hechos 2:1. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos ¿cómo? Unánimes, juntos, como estamos hoy aquí, juntos, unánimes. Y de repente, a veces pensamos que los de repentes de Dios vienen de repente, pero ¿saben una cosa? Los de repente vienen aquellos que esperan. Muchos se fueron y no recibieron esa promesa, ese de repente. Pero los que se quedaron esperando recibieron esa promesa. Y de repente, dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó
toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, ¿cómo de qué? Como de fuego, asentados sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. ¿Quién hubiese querido estar allí? ¿Sí? Amén. Y ya les voy a decir algo. El tesoro más grande que el Señor nos ha dado es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Si lo creen, póngame atención en esto. Dice, desde el comienzo, y yo estaba oyendo la primera clase de Hechos, pastora. Desde el comienzo de la creación, y si podemos ver el capítulo de Génesis, vemos cómo el Espíritu Santo se movía allí en la faz de la tierra, desde el comienzo de la creación. Y cuando leemos también el Antiguo Testamento, vemos cómo el Espíritu Santo también entraba en acción allí. Y venía sobre muchos hombres y mujeres en el Antiguo Testamento. Y cuando venían sobre ellos, había un poder sobrenatural que se apoderaba de ellos. Por ejemplo, en Moisés, cuando el Espíritu Santo venía sobre Moisés, él profetizaba. Y sobre Sansón, cuando venía, eso era una fuerza impresionante, sobrenatural que se apoderaba de él. Sobre David venía el Espíritu Santo y él podía matar gigantes. Y si venía también sobre los profetas, hablaban palabra de Dios. Pero había algo muy particular y lo decía en la clase, en la primera clase de Hechos, nuestra pastora. Y es que el Espíritu Santo venía por momentos, tomaba a la persona, hablaba y se volvía a ir. Era por momentos solamente. Él nunca permanecía completamente sobre ellos. El Espíritu de Dios venía, los usaba poderosamente y volvían a ser las personas normales, comunes, corrientes. Pero el Señor dio aquí una promesa en el libro de Joel. En el capítulo 2, Él dijo, vienen días. En los postreros días, decía el profeta, sucederá algo que nunca había sucedido acá en el mundo. En los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre vuestras hijas, sobre vuestros hijos y sobre vuestros ancianos y sobre vuestros siervos, y ellos profetizarán y verán sueños y verán visiones. El Señor lo había dicho por el profeta Joel. Muchas veces vemos estas películas, por ejemplo, no voy a hacer ninguna propaganda alguna en particular, pero uno ve a Jesús caminando con los discípulos y como que entra un anhelo en el corazón de uno. Oye, me probó, ¿cómo será si yo hubiese estado con él viendo eso cuando hizo el milagro de convertir el agua en vino, cuando multiplicó los peces? Oye, Señor, si yo hubiese andado allí, ¿verdad? Entra así como... Pero entonces, en este tiempo, el Señor me decía, pero si me llevaba una palabra que Él le había dado a los discípulos, y Él decía, les conviene que yo me vaya, les conviene, es mejor para ustedes que yo me vaya. Y yo decía, pero ¿por qué? Y empezaba ese anhelo en el corazón de querer, pero es que no es nada, o sea, no es nada distinto
porque dentro de mí mora el Espíritu Santo de Dios, que es el mismo Cristo encarnado en cada uno de nosotros, impartido en cada uno de nosotros. Les conviene que yo me vaya. O sea, les conviene porque así yo rogaré al Padre, decía él, y él enviará otro consolador, que es igual que yo, porque es mi espíritu. Y mi espíritu estará dentro de ustedes, con ustedes, en ustedes, por siempre, todo el tiempo. Amén. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Cristo. Todo lo que Cristo era está en el poder del Espíritu Santo. Y el tener el Espíritu Santo en nuestras vidas es tener la presencia de Jesús mismo. Es tenerlo a Él. Es caminar con Él día a día. Por eso Jesús dice del Espíritu Santo, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él es quien te revela quién soy yo. Él te va a guiar en todo, en toda verdad y toda justicia. Él te da discernimiento. Y en el día de Pentecostés, mientras los discípulos esperaban, como leímos en el capítulo 2, de repente, dice, vino del cielo un estruendo que llenó la casa y lenguas como de fuego cayeron sobre ellos y fueron todos, escuchen esto, que ya no eran visitados por el Espíritu Santo, sino que ya eran llenos del Espíritu Santo. Fueron llenos, ustedes están, o sea, me estoy explicando. Fueron llenos, ya el Espíritu Santo no permaneció nunca más por rato. Ya Él estaba dentro de nosotros. Y cuando nosotros creemos en Jesucristo, Él mora dentro de nosotros. La fiesta del Pentecostés no es una fiesta evangélica ni es una fiesta católica, es una fiesta que celebran los judíos. Ellos celebraban que en el monte de Sinaí Moisés recibió la ley que Dios le entregó. Ellos celebraban que el día que Dios escribió con su dedo las tablas de la ley, eso era el Pentecostés para ellos. ¿Sí es verdad o no, verdad, pastor? Bueno, esa es la celebración real del Pentecostés en el Antiguo Testamento. Y en ese mismo día, el Señor escogió que ese Espíritu Santo fuese derramado sobre todos. Ya no para escribir una ley en unas tablas, sino para escribir la gracia en los corazones de los hombres. Fíjense este dato y es muy curioso cuando me percaté. Dicen que en el primer Pentecostés murieron 3,000 hombres porque levantaron un ídolo delante del Señor. Pero 1400 años después, en el monte de Sión, en el mismo día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado, ya no la ley, sino ahora la gracia de Dios, ya no la muerte a través de la ley, sino que el mismo Pedro, que había negado al Señor hacía unos días, se levantó y comenzó a
predicar un pequeño sermón, diría yo. Un pequeño sermón. Y escuchen, en Hechos capítulo 2, el versículo 14, lo que dice la Escritura. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, ya me perdí. Ayúdenme. Sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, nuestros jóvenes verán visiones, nuestros ancianos soñarán sueño, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pedro predicó, Pedro se levantó con el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que la Biblia apunta allí, que ese fue el sermón de Pedro. Y en ese sermón la gente no se convirtió porque venía quizás de un instituto teológico o porque quizás él sabía o aprendió estrategias para ganar almas, ni tampoco tenía el mejor sistema de crecimiento de una iglesia. La gente recibió ese día la palabra y se arrepintió porque vieron a un hombre que estaba ardiendo en llamas por el poder del Espíritu Santo allí. No hablaba él, hablaba el Espíritu Santo que había dentro de él. Miren lo que dice el versículo 2:41. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En el primer Pentecostés murieron 3,000 personas y en el Pentecostés del derramamiento del Espíritu hubieron 3,000 salvados, 3,000 almas para el Señor. Lo que hace la diferencia en nuestra vida es el Espíritu Santo, hermanos. Es imposible tener una vida cristiana sin el Espíritu Santo. Es imposible decir que estamos con Jesús y no tenemos al Espíritu Santo con nosotros. El fuego del Espíritu Santo es el que hace la diferencia. El fuego. Nosotros debemos anhelar ese fuego. El fuego del Espíritu. Que no se apague esa llama que el Señor ha derramado y ha puesto en nosotros. Porque ese fuego ha sido Él mismo repartido en cada uno de nosotros, Jesucristo en cada uno de nosotros. Si no tenemos ese fuego encendido en nuestro corazón, no podremos ser efectivos. Y es de ese fuego que quiero hablarles hoy. Dios quiere que avivemos ese fuego que ya Él puso en nosotros, ya Él nos dio poder. Y que esta iglesia sea una iglesia avivada por el fuego del Espíritu Santo. Y que lo que hagamos, lo hagamos con el fuego del Espíritu Santo. Y cuando la gente nos vea y cuando la gente te oiga y ellos digan algo, como dice la palabra, algo ardía en mi corazón cuando oía sus palabras. ¿Qué tienes tú diferente? Yo quiero eso que tú tienes. Cuando tienes ese fuego, 5 cosas suceden.
Número 1. En el capítulo 7, 10 de Daniel. Estás apasionado por servir a Dios. Hay algo que arde en ti. Nadie te tiene que obligar a venir a la iglesia. Eres tú el primero en estar aquí, en servir. Tu pasión tiene que ser servir. Cuando en el capítulo 7 de Daniel, Dios le da una visión. Dios le da una visión a Daniel. Y ve un río de fuego. Léanlo conmigo, por favor. Estamos hablando que el Señor le dio esa visión a Daniel. ¿Me oyen? No es el fuego todavía, no es el fuego.
Porque su espíritu nunca me va a dejar. Nunca me va a dejar y nunca me va a dejar quedar allí, en el mismo pecado. Su espíritu nunca nos dejará quedarnos en el mismo lugar donde está la debilidad. Cuando el fuego está ardiendo en mi corazón, ese fuego me purifica. Juan dijo acerca de Jesús: Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y finalmente, Pablo le dice a la iglesia de Tesalonicense: no apaguéis el fuego del Espíritu. Después dice en el libro de Efesios: no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Muchas veces nos preguntamos: pastor, ¿pero por qué se me ha apagado el fuego? ¿Por qué ya no siento la misma pasión por estar en la casa de Dios? ¿Por qué no siento ese fuego por compartir el evangelio? ¿Por qué mi carácter está peor que nunca? ¿Por qué el pecado me está venciendo con facilidad? Porque has dejado apagar el fuego del Espíritu Santo en ti. Pablo nos dice: no dejes apagar el fuego de su espíritu en ti. El pecado en nuestra vida apaga el espíritu. Ignorar incluso al Espíritu Santo apaga el espíritu. Desobedecer al Espíritu Santo también apaga el espíritu. Pidámosle al Señor realmente que recuperemos ese fuego. No podemos vivir sin el fuego del Espíritu Santo. Y yo creo que hoy es el día para recuperar ese fuego. Vienen cosas grandes, porque esa palabra de Joel aún está presente y está vigente. Y el domingo pasado el pastor y la pastora decían eso. Van a venir cosas nuevas, porque el Señor no hace cosas, no es repetitivo. Él es un Dios creador y su venida está muy cerca. Y tenemos que estar así, como las 10 vírgenes. 5 de ellas tenían el fuego de sus lámparas encendidas, pero 5 de ellas estaban ¿cómo? Dormidas. No tenían aceite en sus lámparas. Y las lámparas no eran eléctricas, las lámparas eran de aceite, tenían fuego. Y ese es el fuego, esa es la iglesia que el Señor viene a buscar en este tiempo. Una iglesia encendida en el fuego del Espíritu Santo. El Señor regresa pronto. Y si estábamos dormidos, tenemos que despertar. Tenemos que ser partícipes de este avivamiento que viene para toda la iglesia. Siempre, y mi anhelo es ver esas manifestaciones del Espíritu. Pero el Señor hace como Él quiere. Y el Señor va a derramar nuevamente, va a traer cosas nuevas para cada uno, pero tenemos que estar atentos. Señor, aviva el fuego de tu Espíritu en nosotros. Y tal vez esta es una palabra que de repente dice, bueno, eso ya lo he oído, pero el Señor la trajo esta noche a colación, es por algo. Necesitamos de ese aceite. Necesitamos en esta casa ese aceite para que nuestra lámpara esté encendida en esos momentos. En ese momento que no lo conoce nadie, pero que Él ha dicho que vendrá por su iglesia. Espíritu Santo, aviva el fuego que hay en nosotros. Aviva tu iglesia. No seamos tampoco como la iglesia de Éfeso, que el Señor les dijo, trabajas mucho, pero has perdido el fuego de tu primer amor.
El Señor les dijo, arrepentíos, haz las primeras obras y recupera el fuego, recupera la pasión por Dios. Y en esta noche declaramos que el fuego de su Espíritu Santo se vuelve a avivar en cada uno de nosotros. Se vuelve a avivar aquí en esta iglesia, porque cosas grandes vienen, hermanos. Cosas grandes vienen y tenemos que estar atentos con las lámparas encendidas, con el fuego del Espíritu encendido en nosotros. Amén. Probando la fe. Pero bueno, no hay nada peor que pasen cosas que nadie entiende. Apagamos todo y seguía el sonido ese. Digo, Señor, llévame. Yo estaba ya preparado poniéndome así, me voy para arriba. Nos viene a buscar el Señor. Aleluya. Bueno, gloria a Dios. Hermosa palabra. Y bueno, cuando el Señor nos sacude y nos habla del Espíritu Santo, cosas pasan, mi querido hermano. Pasan cosas buenas, cosas malas, pasa de todo, pero algo pasa. Siempre el Espíritu Santo tiene algo que ocurren cosas. Amén. Así que vamos a ser una iglesia donde ocurran cosas del Espíritu. Amén. Y que podamos ver a los enfermos sanados, a los cautivos ser liberados. Así que prepárense porque ustedes tienen que orar por los enfermos para que sean sanados. Y ustedes tienen que orar también por los endemoniados para que sean liberados. Se viene un avivamiento, pero un avivamiento de iglesia. No un avivamiento de 1 o 2 hombres, eso está muy bien. Pero viene el último avivamiento, es el avivamiento de la iglesia, donde todos nosotros vamos a trabajar para el reino de los cielos. Y sabe, mi querido hermano, ya tiene una iglesia donde, o una futura iglesia donde tiene que orar, sus vecinos. ¿Qué están esperando? ¿Que venga un profeta, un evangelista que ore por sus vecinos? Oren ustedes. Oren ustedes. Por esa gente que no conoce al Señor y que está al lado de ustedes, que está cerca de ustedes. Amén. Así que vamos a ser discípulos para el Señor. Y si no funcionan los micrófonos, pues gloria a Dios. Y si funcionan, gloria a Dios también. Bueno, los micrófonos no son necesarios siempre. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque tú estás con nosotros, porque no nos has dejado huérfanos y porque has enviado ese espíritu de consolación y ese espíritu consolador adentro de nosotros. Nos has llenado de vida, de una vida abundante que queremos dar a otros. Te rogamos que seamos una congregación llena de vida, pero que también contagiemos esa vida a otras congregaciones. Que contagiemos esa vida a este mundo que necesita tanto de tu amor y de tu gracia en este tiempo. Acompáñanos a nuestros hogares, Señor, que podamos llegar con bien y con paz. Y que tengamos unas jornadas bendecidas, tanto mañana como el domingo en este lugar. Tu Espíritu Santo esté con nosotros y que nosotros podamos dejarlo fluir en medio de nosotros, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Mis queridos, Dios los bendiga. Nos vemos Dios mediante el domingo en este lugar.